Ok, ahora si queremos encontrar o queremos interpolar tres puntos para encontrar un polinomio de segundo grado, esa fórmula se llamará regla de Simpson. Entonces, integrar f de x desde a hasta b, a sería x0, b sería x2. Entonces, lo que necesitamos hacer es encontrar el valor de h. Entonces, h sería b menos a entre 2. En este caso, que es el valor de n, que es el grado del polinomio que estamos interpolando. Recordemos que necesitamos tres puntos. Aquí tenemos las coordenadas x, sería el 0, sería el a, sería el b, y nos falta un punto. Entonces, el x1 sería a más 1h, entonces sería a más h en este caso, h lo hemos calculado y aquí nos queda que x1 es b más a entre 2. Entonces, lo que queremos hacer en la regla de Simpson es, en lugar de encontrar el área de f en el intervalo a, b, vamos a encontrar el área de la parábola definida por el punto x0, x1 y x2 en las coordenadas x. Entonces, sustituyendo en la expresión de Lagrange, integrando y simplificando, lo que tenemos es que la aproximación va a ser igual a h tercios, en donde recordemos que h es b menos a entre 2, y hay que evaluar a la función en x0, que sería el extremo izquierdo, hay que evaluar la función en x1, que sería su punto medio, multiplicar por 4, y evaluar la función en x2, que sería el extremo derecho, en donde estamos haciendo la integral. Esta sería la aproximación a la integral, y hay un término de error que depende de la cuarta derivada y del valor de la h. Entonces, esto se llamaría regla de Simpson o equivalentemente la fórmula cerrada de Newton-Cotes de tres puntos o con un polinomio de grado 2. Recordemos que es cerrada porque la palabra cerrada va asociado a que ocupamos los extremos del intervalo de integración para encontrar la interpolación. Entonces, utilizando esta fórmula nos quedaría que la integral de menos 1 a 1 de a la menos x cuadrada de x aplicando Simpson sería h tercios. Entonces, ¿quién es h en este problema? Sería b, que sería 1, menos 1 sería 2 entre 2. Entonces, h vale 1 en este problema, entre 3, entre 3. Y hay que evaluar a la función en menos 1, aquí está la evaluación en menos 1, más 4 veces la evaluación de la función en el punto medio entre menos 1 y 1. El punto medio entre menos 1 y 1 es 0, entonces evaluamos la función en 0, más la función evaluada en el extremo derecho de integración, que sería en 1. Aquí está la función evaluada en 1. Más un término de error, que sería h quinta, que h en este problema vale un 1, entre 90, y esto sería la cuarta derivada de la función evaluada en la letra psi. Recordemos que este número psi desconocido vive entre menos 1 y 1. Aquí está, ¿no? Psi vive entre menos 1 y 1. Por lo tanto, la aproximación con la regla de Simpson es de 1.5785. Esa es la aproximación. Y este elemento tiene que compensar, ya sea agregando o quitando, sumando o restando, dependiendo del signo, a 1.57. Recordemos que esta integral es aproximadamente 1.49. Entonces, como esta integral es aproximadamente 1.49, necesariamente este elemento tiene que restar para que la igualdad sea cierta. Entonces hay un número específico entre menos 1 y 1 que al evaluar esto nos da un número negativo que cuando se lo sumamos a 1.57 nos da la integral exacta. No sabemos cuál es ese número psi, pero lo que sí podemos hacer es ver cuánto es lo más que puede valer este término o cuánto es lo menos que puede valer y acotar el error, ¿no? Saber cuánto es lo más que hay que agregar o lo más que hay que quitar, ¿no? Bueno, entonces, como podemos observar, esta aproximación con un polinomio de grado 2 es mucho mejor a la de grado 1, ya está muchísimo más cerca a 1.57 del valor de la integral, que era 1.49, que 0.73 del valor de la integral. Entonces, así seguimos. Podemos ahora pensar en aproximar o hacer la interpolación de un polinomio de tercer grado. Para eso necesitamos cuatro puntos. Entonces, necesitamos el x0, que va a ser el extremo inferior de integración es a, el x3,
que va a ser el b, y necesitamos calcular el h. El h va a ser b menos a entre el número n, que es el grado del polinomio, entre 3. b menos a entre 3. Entonces vamos a tener x0. Con esta fórmula calculamos el x1 y con esta fórmula calculamos el x2. Entonces tengo mis 4 puntos, porque para grado 3 necesito 4 puntos. Entonces tengo el x0, el x1, el x2 y el x3, que son precisamente los puntos que ocupo para hacer la aproximación. Esta regla, cuando vas a interpolar un polinomio de grado 3, se conoce como regla de 3 octavos de Simpson, pero pues en realidad estás haciendo esta interpolación. Entonces esto sería 3 octavos de h, en donde h es b menos a entre 3. ¿Quién es b? El extremo superior de integración. ¿Quién es a? El extremo inferior de integración. En términos de los puntos, este es el x0, y este es el primer x0, este es el x0 y este es el xn, ¿no? De acuerdo al valor de n. Hay que evaluar f en x0, después 3 veces hay que evaluar la función en x1, después hay que evaluar 3 por la función en x2 más la función en x3. Esta es la aproximación, más un cierto término de error que depende de la cuarta derivada de la función y del valor de h a la quinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nuestro problema de integral la integral de a la menos x cuadrada de menos 1 a 1, por la regla de Simpson de 3 octavos o mediante un polinomio de tercer grado, sería 3 octavos que multiplica a h. En este caso, mi h es b menos a. Eso es 1 menos 1, eso es 2, entre 3, sería 2 tercios. La función evaluada en el extremo inferior, esta función evaluada en menos 1, aquí está. La función evaluada en el primer x1, en el x1, entonces sería por 3, 3 por la función evaluada en x1. Si con esta fórmula calculo el x1, que aquí lo he hecho en general, entonces eso me queda evaluada la función en menos 1 tercio para este problema, más 3 veces la función evaluada en x2, calculo x2 con esta fórmula, y aquí se ha hecho en general para cualquier intervalo, b, es el x2 siempre. Me ha quedado en este problema e a la 1 tercio el x2, entonces sería 3 por e a la f evaluada en x2, que sería e a la menos 1 noveno. Y luego me quedaría la función evaluada en x3. x3 es el extremo del intervalo de integración, entonces en 1. Esta es la aproximación. Y hay un término de ajuste, de error, que en este caso es 3 por 3 entre 80, aquí está, negativo. H a la quinta, h era 2 tercios a la quinta, y esta es la cuarta derivada de la función, evaluada en psi. Psi es un número que vive en el intervalo de integración. No sé cuál es, pero hay un número que va a ocasionar que esta fórmula tenga un valor exacto de que sume o que reste a mi aproximación para encontrar a la integral. Entonces, en términos de cálculo de estos números, esto me queda como 1.52. Observemos que está más cercano 1.52 a 1.49 que 1.57 a 1.49. Eso es porque mi polinomio ya pasa por más puntos, ¿no? Tiene más sentido que se parezca se va a parecer más las alturas del polinomio en la función vamos aumentando el grado de interpolación. Entonces, esta es la aproximación. Hay un error aquí, que es, simplificamos estas constantes. Entonces, esta fórmula tiene una evaluación determinada que va, en este caso necesito que reste al 1.52 para que me dé aproximadamente la función, el valor de la integral. De tal manera que hay que evaluarla entre menos 1 y 1. No sé cuál es el número exacto, no sé cuál es la evaluación, pero sí puedo saber cuál es lo más que le puedo quitar o lo menos que le tengo que quitar. Ok, entonces estas serían las fórmulas cerradas de Newton-Cotes. Nos podemos seguir, hay una manera de deducir para n, un polinomio de cuarto grado, de quinto, de sexto, de séptimo, así sucesivamente. Estas fórmulas de integración. Solo quisiera decir dos cosas para pasar a la siguiente discusión. El grado de precisión, recordemos que el grado de precisión se define como el polinomio de mayor grado, de tal manera que las fórmulas de Newton-Cotes son exactas, es decir, el error vale 0. Entonces observemos que tanto la regla de Simpson como la regla de 3 octavos de Simpson tienen grado de precisión 3, que significa que si vamos a integrar un polinomio de grado 3, la aproximación es exacta, pues ya la cuarta derivada del polinomio sería 0 porque es de grado 3. Entonces tienen grado 3
Simpson y 3 octavos de Simpson. Y recordemos que la del trapecio tenía grado 1. La otra cosa que parece curiosa y que también vamos a estar utilizando en una sección posterior es lo siguiente. Observemos que estamos aproximando integrales por evaluaciones de la función en ciertos puntos y por determinadas constantes, y estamos sumando. A estas técnicas de aproximar integrales por evaluaciones de función por constantes se le conoce como cuadratura. Entonces, bueno, solo quería aclarar esos 2 puntos.